Buenos días a todos, bienvenidos a nuestro webinar Calificando la severidad de vulnerabilidades de seguridad, una revisión del estándar CBSS. Hoy nos acompaña Oscar Prado, Security Tester y Releaser de Fluid Attacks. Antes que comencemos la sesión de hoy, les voy a dar un par de recomendaciones. La primera es que pueden hacer sus preguntas a través de la caja de chat y vamos a responderlas al final. También agradecemos que llenen una corta encuesta al final de esta presentación para que nos den ideas acerca de próximos temas y también para que nos ayuden a mejorar para próximas sesiones. Las personas que llenen la encuesta podrán recibir una copia de esta presentación para futuras referencias y también podrán participar en un premio que les comentaré más tarde. Mi nombre es María Tamayo, yo soy la CMO de Fluid Attacks. Les dejo mi correo electrónico, mi perfil de LinkedIn por si quieren agregarme y que en el futuro conversemos acerca de ciberseguridad. Como les comentaba anteriormente, las personas que llenen la encuesta al final de este webinario podrán participar en la rifa de una gift card de Amazon por $50. El ganador de esta gift card la anunciaremos en las historias de Instagram. Ahora sí le doy paso a Oscar. Oscar, bienvenido y adelante. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Me presento, mi nombre es Oscar Prado. Actualmente trabajo en Fluid Attacks como analista de seguridad. Este es mi correo y mi LinkedIn por si me quieren agregar. Me pueden realizar preguntas relacionadas a esta presentación o a cualquier tema de seguridad informática en general. Entonces, pasando un poco al tema que nos reúne hoy, el nombre de este webinar es Calificando la severidad de vulnerabilidades de seguridad. Vamos a realizar una revisión del estándar CBSS. En cuanto a contenido, vamos a tratar 4 puntos. Inicialmente, vamos a definir qué es el CBSS, cómo aplicamos el CBSS en Fluid Attacks. Vamos a dar algunos detalles técnicos y ejemplos de hallazgos y finalmente unas conclusiones. Entonces, iniciemos primero definiendo qué es el CBSS. CBSS quiere decir Common Vulnerability Scoring System y se define como un framework abierto que se utiliza para comunicar las características y la severidad de las vulnerabilidades de software. Este es un producto de FIRST y básicamente nos brinda una herramienta que nos puede ayudar a calcular el riesgo de una vulnerabilidad. Aquí hay que hacer una aclaración y es que el CBSS no nos da directamente el riesgo, no nos mide directamente el riesgo, porque existen otros factores que también entran a jugar, como podría ser la amenaza y los activos. Nosotros únicamente nos vamos a enfocar en la parte de la vulnerabilidad, que es este círculo de acá abajo. Entonces, el CBSS, al ser un estándar internacional, lo utilizan otras organizaciones como puede ser NIST, que es National Institute of Standards and Technology, que son quienes publican los advisories. Un advisory es un documento que contiene información técnica de las vulnerabilidades cuando se hacen públicas. Y otra organización que también utiliza el CBSS es Mitre en su producto CVE, que es Common Vulnerabilities and Exposures, que son quienes asignan los identificadores a esos advisors. Entonces, con eso ya tendríamos idea de qué es el CBSS. Pasemos a ver qué métricas lo componen. El CBSS se compone de 15 métricas que se dividen en 3 categorías. Tenemos las métricas base, las métricas temporales y las métricas ambientales. Entonces, las métricas base son las únicas que son constantes en el tiempo. Esto quiere decir que desde que se descubre la vulnerabilidad hasta que se libera el último advisory, estas métricas nunca van a cambiar. Las métricas base nos definen el comportamiento intrínseco de la vulnerabilidad. Tenemos unas métricas de impacto que nos dicen a qué pilar de la seguridad afecta la vulnerabilidad. Puede ser a la confidencialidad, a la integridad, a la disponibilidad, o en el caso de las vulnerabilidades más severas, a una combinación de las 3. Y por otro lado tenemos las métricas de explotabilidad, como lo son el vector de ataque, la complejidad de ataque, los privilegios requeridos, la interacción de usuario y el alcance. Estas métricas las vamos a detallar un poco más adelante, entonces pues no me voy a adelantar.
Y por otro lado tenemos las métricas temporales y las métricas ambientales, que estas son variables en el tiempo. Esto quiere decir que son métricas que pueden cambiar, que pueden evolucionar, y de acuerdo a esos cambios se puede ver afectado el puntaje de la vulnerabilidad. Las métricas temporales nos dan información del estado del arte de la vulnerabilidad, qué tan maduro está el exploit. Un exploit es como un programa o un script que se puede utilizar para automatizar la detección o la explotación de una vulnerabilidad, qué nivel de remediación nos puede ofrecer el fabricante y qué tan confiable es ese reporte. Y por otro lado tenemos las métricas ambientales que nos dan información del contexto, del entorno donde fue descubierta la vulnerabilidad. Las métricas ambientales se componen de las métricas base modificadas, que son requisitos de confidencialidad, de integridad y de disponibilidad. Estas métricas ambientales son subjetivas a las organizaciones, entonces de acuerdo a las políticas de seguridad de cada organización pueden definir distintos requisitos de confidencialidad, de integridad o de disponibilidad. Aquí para dar un ejemplo de cómo funcionaría una métrica ambiental, imaginen que se descubre una vulnerabilidad en un ambiente preproductivo, como podría ser desarrollo, como podría ser QA. Esa vulnerabilidad no va a tener el mismo peso a que si se descubre la misma vulnerabilidad en un ambiente de producción. Entonces aquí es donde entraría a jugar las métricas ambientales. Entonces con esto ya conoceríamos cuál es la composición del CBSS. Pasemos a ver cómo se usa. Vamos a analizar una cosa que se llama el vector CBSS 3.1. Aquí, como les mencionaba anteriormente, NIST es una fuente de advisories, que son documentación técnica de vulnerabilidades. Aquí tomé un advisory de una vulnerabilidad muy popular del año pasado, que es la de Apache Log4j, que también conocen como Log4Shell. Entonces, en este advisory podemos encontrar una descripción corta de la vulnerabilidad, y aquí en esta parte de severidad lo que me interesa ver es este vector. Si nosotros hacemos suma a este vector, podemos encontrar todas las métricas base, que son el vector de ataque, la complejidad de ataque, los privilegios requeridos, la interacción de usuario, el alcance, que en este caso está cambiado, y los impactos a confidencialidad, integridad y disponibilidad que están en alto, con lo cual esta es una vulnerabilidad crítica. Tiene un puntaje de 10. Las vulnerabilidades en el estándar CBSS van de 0.1 a 10, que es el valor máximo. Entonces, de aquí lo que quiero que se quede es que las organizaciones normalmente utilizan el estándar CBSS para calificar la severidad de las vulnerabilidades. Entonces, ya sabemos cómo lo utilizan las demás organizaciones. Pasemos a ver cómo aplicamos nosotros el CBSS dentro de Fluid Attacks. Entonces nosotros tenemos un producto que se llama Attack Surface Manager, o ASM para abreviar. El ASM funciona básicamente como un gestor de vulnerabilidades. Entonces cada vez que nosotros iniciamos un proceso de hacking puntual o de hacking continuo y encontramos vulnerabilidades en los sistemas de nuestros clientes, generamos un reporte. Estos reportes tienen asociada una pestaña que se llama pestaña de severidad, en donde nosotros le damos un valor numérico a esa vulnerabilidad. Este valor numérico, como les mencionaba anteriormente, va en el rango de 0 a 10 o de 0.1 a 10, y de acuerdo a esos valores numéricos nosotros podemos categorizar las vulnerabilidades. Están las vulnerabilidades de severidad baja, que van en rangos entre 0.1 y 3.9, las vulnerabilidades de severidad media, que van en rangos entre 4 y 6.9, las vulnerabilidades de severidad alta, que van en rangos entre 7 y 8.9, y las vulnerabilidades de severidad crítica, que van en rangos entre 9 y 10. Nosotros realizamos este mismo proceso de calificación para todas las vulnerabilidades que encontramos. Entonces, si estamos hablando de un proceso de hacking puntual, de hacking continuo, perdón, pueden ser cientos o hasta miles de vulnerabilidades.
Entonces, al trabajar con un volumen tan alto de vulnerabilidades utilizando el estándar CBSS, tal cual lo estoy mostrando aquí, se pueden presentar algunos problemas. Entonces, algunos problemas que hemos detectado es que, primero, no todas las vulnerabilidades van a tener la misma severidad. Segundo, que una vulnerabilidad de severidad 10 no va a equivaler a 2 vulnerabilidades de severidad 5, que existe arbitrariedad en la segmentación, es decir, una vulnerabilidad con puntaje 8.9 no es crítica, pero una vulnerabilidad de 9 sí lo es, y que existe una alta complejidad porque se están tratando con 4 rangos de datos, que serían las vulnerabilidades de severidad baja, media, alta y crítica. Entonces, cualquier tratamiento que tratemos de realizar se va a multiplicar por 4, lo cual va a aumentar la complejidad. De estos problemas yo no voy a profundizar mucho porque de hecho existe un webinar completamente enfocado en este tema que se llama CBSS a la Fluid y los ajustes a la criticidad que hemos desarrollado para solucionar estos problemas. Lo que me interesa es que sean conocidos como para saber que el CBS no es perfecto y que puede acarrear algunos incidentes, podríamos decir. Entonces, retomando un poco el tema del CBSS en Fluid Attacks, otra práctica que nosotros realizamos es que no podemos decir que no tomamos en cuenta las métricas ambientales. Esto debido a que la naturaleza de las pruebas siempre nos exige tomar como la máxima severidad. Entonces, el CBSS en Fluid Attacks se compone de las métricas base y de las métricas temporales, que son las que vamos a ver a continuación. Entonces, pasemos a la siguiente parte, que son los detalles técnicos y los ejemplos de hallazgos. Iniciemos dando un zoom a lo que se podría ver dentro de la pestaña de severidad. Entonces, si nosotros damos clic a la pestaña de severidad de cualquier reporte de vulnerabilidades, nos vamos a encontrar con algo como esto. Aquí, como pueden observar, no existen métricas ambientales, únicamente están las métricas base y las métricas temporales. Y la idea es que para cada métrica que compone este reporte, lo vayamos desglosando y vayamos explicando cuáles son los posibles escenarios que se pueden dar. Entonces, iniciemos con las métricas base, que son las más numerosas. Y empecemos con los pilares de la seguridad, que son la confidencialidad, integridad y disponibilidad. La confidencialidad nos habla de la propiedad de la información de solamente ser accesible o ser visible por usuarios autorizados. Entonces nosotros vamos a manejar esta escala que va a ir del escenario bueno o el escenario menos malo a el escenario más malo. Entonces, en el contexto de la confidencialidad, un escenario bueno sería un impacto nulo a la confidencialidad. Esto quiere decir que la vulnerabilidad descubierta no afecta directamente la divulgación de información sensible. Entonces, por esa parte estaríamos bien. Un escenario malo sería un impacto bajo a la confidencialidad. Esto quiere decir que parte de la información que es considerada sensible o confidencial ya ha sido divulgada. Aquí como ejemplo podríamos mencionar una enumeración de usuarios. La enumeración de usuarios consiste en que basándose en las respuestas del servidor ante usuarios existentes y no existentes, un atacante puede discernir qué usuarios existen en la aplicación y de esta forma parte de la información que es considerada sensible, como serían los nombres de usuarios, se estaría divulgando. Y eso sería un impacto bajo a la confidencialidad. Por otra parte, el peor escenario sería un impacto alto a la confidencialidad. Esto quiere decir que la totalidad de la información que es considerada sensible o confidencial ya ha sido divulgada, o bien que la información divulgada es de un carácter crítico para el negocio. Aquí podríamos mencionar la información de tarjetas de crédito. Si nosotros
en un ataque logramos obtener una información real de tarjeta de crédito junto con su código de validación, así sea una sola tarjeta de crédito que logremos obtener, ya sería un impacto alto a la confidencialidad. Pasemos a la siguiente métrica. La siguiente métrica es la integridad. La integridad nos habla de la propiedad de la información, de no ser creada o manipulada por usuarios no autorizados o por actores no autorizados. Entonces, aquí vamos a manejar los mismos tres escenarios: un escenario bueno, un escenario malo y el peor escenario. Al igual que con la confidencialidad, el escenario bueno nos habla de un impacto nulo en la integridad. Esto quiere decir que la información o la vulnerabilidad encontrada no compromete la modificación o la creación de la información, entonces por esa parte estaríamos bien. Un escenario malo sería un impacto bajo a la integridad. Esto quiere decir que parte de la información se puede manipular de formas que la aplicación o el sistema no lo espera. Entonces, aquí podría mencionar una falta de validación de datos. La falta de validación de datos es una puerta de entrada a otras vulnerabilidades más severas y consiste en que del lado del servidor no se valida adecuadamente algunas entradas que son suministradas por el usuario. Entonces, imaginen que del lado del servidor se permiten caracteres especiales o cadenas muy largas de caracteres. Si se permiten caracteres especiales, se podrían dar ataques de inyección de código, como podría ser un cross-site scripting o un SQL injection. Y si permite cadenas muy largas de caracteres, se podrían realizar ataques de denegación de servicio. Entonces, por eso menciono que la falta de validación de datos es una puerta de entrada a otras vulnerabilidades mucho peores. Y el peor escenario sería un impacto alto a la integridad, que esto quiere decir que la totalidad de la información se puede modificar o bien que la información que se puede manipular o modificar tiene un carácter crítico para el negocio. Aquí como ejemplo pongo una modificación de una transacción bancaria. Si un atacante de pronto al inyectarse a sí mismo en medio de la comunicación entre un cliente y un servidor puede modificar montos de una transacción, puede modificar destinatarios de una transacción, eso tendría un impacto crítico a la organización y sería un ejemplo de un impacto alto a la integridad. Pasemos a la siguiente métrica. La siguiente métrica es la disponibilidad. La disponibilidad nos habla de la propiedad de la información de ser accesible en todo momento. Entonces aquí también vamos a tener el escenario bueno, que al igual que con las dos anteriores es un impacto nulo a la disponibilidad. Esto quiere decir que la vulnerabilidad no afecta la accesibilidad de la información. Entonces por esta parte estamos bien. Un escenario malo sería un impacto bajo a la disponibilidad, que esto quiere decir que parte de la información ya no es accesible. Entonces aquí podría mencionar un bloqueo de usuario por intentos fallidos. Entonces, si la aplicación bloquea a un usuario permanentemente y el usuario tiene que contactar a un administrador, tiene que llamar a una entidad para que le realicen el desbloqueo del usuario, eso en sí mismo es una vulnerabilidad y supondría un impacto bajo a la disponibilidad. Y el peor escenario es un impacto alto a la disponibilidad. Esto quiere decir que la totalidad de la información ya no está disponible o ya no es accesible. Entonces, aquí por mencionar un ejemplo, podríamos mencionar una denegación de servicio. La denegación de servicio consiste en atacar un servidor, ya sea mediante un número muy elevado de peticiones recursivas que consuman muchos recursos. Entonces, si se logra tumbar ese servidor, toda la información y todos los servicios que ese servidor almacena ya no estarían disponibles para ningún usuario, por lo cual sería un buen ejemplo de un impacto alto a la disponibilidad. Pasemos a la siguiente métrica. La siguiente métrica es el vector de ataque. El vector de ataque nos habla de dónde debe estar un atacante para poder materializar una vulnerabilidad. Entonces aquí ya no hay escenario bueno, aquí vamos a ir del escenario menos malo a el escenario más malo. Entonces, iniciando con el escenario menos malo,
sería un vector de ataque físico. Un vector de ataque físico nos dice que el atacante debe manipular físicamente el dispositivo que pretende explotar. Entonces, pues aquí podríamos encontrar ataques con memorias USB, ataques con CDs, manipulación de memoria física y algunas variantes de ataques de ingeniería social, como podría ser un shoulder surfing, en donde el atacante se posiciona mirando por encima del hombro de la víctima buscando información confidencial. Pasemos al siguiente escenario. El siguiente escenario es un vector de ataque local. En un vector de ataque local, el atacante necesita tener acceso ya sea físico o remoto a una estación de trabajo. Entonces, un acceso físico podría ser tener acceso a un teclado o a un mouse, y un acceso remoto podría ser tener acceso a una sesión SSH. Entonces, aquí podemos encontrar vulnerabilidades como condiciones de carrera o elevaciones de privilegios. En una elevación de privilegios, el atacante tiene acceso a un sistema con un usuario que tiene permisos básicos, y lo que busca es convertirse en un usuario administrador o en un superusuario explotando otras vulnerabilidades. Pasemos al siguiente escenario. El siguiente escenario sería un vector de ataque de red adyacente. Aquí el atacante necesita acceso a un segmento lógico, como podría ser una VPN, una VPC, una red local, y un posible ataque que se podría realizar desde acá es el famoso man in the middle o ataque de hombre en el medio. En este ataque, el atacante se inyecta a sí mismo en medio de la comunicación entre un cliente y un servidor, de forma que todo el tráfico que normalmente estaría yendo entre estos dos puntos primero pasa por el atacante. Entonces, el atacante puede mirar todo el tráfico y puede modificarlo para explotar otras vulnerabilidades. Y finalmente, el peor escenario sería un vector de ataque de Internet o network. Aquí el atacante necesita una conexión estable a Internet para poder explotar la vulnerabilidad. Y por mencionar alguna, aquí tendríamos un ataque de negación de servicio distribuido, en donde un atacante con la ayuda de muchos bots tratan de tumbar un servidor. Y como mencioné anteriormente, si se tumba ese servidor, todos los servicios y toda la información que esté allí almacenada ya no va a estar disponible. Pasemos a la siguiente métrica. La siguiente métrica es la complejidad de ataque. La complejidad de ataque nos habla de qué condiciones se deben cumplir para poder explotar una vulnerabilidad. Entonces aquí tenemos dos escenarios, un escenario malo y un escenario peor. En el escenario malo tenemos una complejidad de ataque alta. Esto quiere decir que la vulnerabilidad puede que dependa de condiciones no determinísticas o de condiciones que el atacante no puede controlar. Y por mencionar un ejemplo, tendríamos una vulnerabilidad de deserialización insegura. En una vulnerabilidad de deserialización insegura, pues primero tendríamos que explicar qué es el proceso de deserialización. El proceso de deserialización es convertir una cadena de bits en un objeto. Entonces, al explotar una deserialización insegura, el atacante lo que busca es modificar esa cadena de bits de forma que al transformarla en un objeto, este objeto sea un objeto malicioso. Esta es una vulnerabilidad que es bastante peligrosa porque la deserialización insegura normalmente conduce a una ejecución remota de comandos, pero así como es peligrosa, también es bastante difícil de materializar por toda la complejidad que lleva esa modificación de bits. Y por otro lado tenemos el peor escenario. El peor escenario es una complejidad baja. Las vulnerabilidades con complejidad baja por lo general son determinísticas, es decir, que ante las mismas entradas siempre se producen las mismas salidas. Son sencillas de detectar o de explotar y el atacante no necesita muchos conocimientos de seguridad para poder explotarlas. Aquí, por mencionar un ejemplo, tendríamos un cross-site scripting. En un cross-site scripting se inyecta código JavaScript en medio de dos etiquetas script en una entrada que no está siendo validada adecuadamente en el servidor, y pues un atacante que logre realizar un cross-site scripting tiene una gama muy amplia de ataques que puede realizar.
puede secuestrar la sesión, puede hacer phishing, puede hacer ingeniería social, depende de lo que necesite hacer el atacante. Y este es un ejemplo de complejidad baja. Pasemos a la siguiente métrica. La siguiente métrica es el alcance. El alcance nos habla de qué recursos más allá de donde inicialmente se descubrió la vulnerabilidad se podrían ver comprometidos. Entonces aquí tenemos dos escenarios, un escenario malo y un escenario peor. En el escenario malo sería un alcance que no cambia o un alcance unchanged. Entonces aquí en este escenario la vulnerabilidad está limitada por un contexto o por un sandbox y la vulnerabilidad no se puede salir como de ese sandbox. Entonces, por citar un ejemplo, podríamos mencionar un secuestro de sesión por cookies inseguras, en donde un atacante que logre obtener la sesión de la víctima seguramente va a poder observar, va a poder modificar y va a poder eliminar información, pero siempre dentro del contexto de la sesión que robó, no va a poder modificar sesiones de otros usuarios, entonces pues ese es como el limitante. Y por otro lado tendríamos el peor escenario, que sería un alcance cambiado, un scope change. Aquí las vulnerabilidades pueden comprometer más recursos de los que inicialmente se podría pensar. Entonces, por mencionar un ejemplo, una ejecución remota de comandos. En una ejecución remota de comandos se tiene acceso remoto a un servidor, entonces toda la información de la aplicación que esté almacenada en ese servidor se va a ver comprometida. Pero si adicionalmente en ese mismo servidor se están hosteando otras aplicaciones o se están hosteando otros servicios, esas otras aplicaciones y esos otros servicios también se van a ver comprometidos. Entonces esto es un ejemplo de un alcance cambiado. Cuando las vulnerabilidades tienen scope change, normalmente tienen una criticidad alta. Entonces esto es algo que puede subir mucho un puntaje. Pasemos a la siguiente métrica. La siguiente métrica es la interacción de usuario. La interacción de usuario nos dice si es necesaria la intervención de una tercera persona para poder explotar la vulnerabilidad. Esta tercera persona normalmente es la víctima. Entonces aquí tenemos dos escenarios, un escenario malo y un escenario peor. En el escenario malo se necesita interacción de usuario, entonces el atacante necesita que la víctima realice alguna acción. Estas acciones pueden ser dar clic en un botón, visitar un enlace, abrir un correo. Entonces un ejemplo de la interacción de usuario serían los famosos ataques de phishing. Entonces en un ataque de phishing, un atacante lo que hace es crear un correo que parece venir de una fuente confiable, pero que la víctima al abrirlo o al descargar su contenido le puede robar las credenciales. Y por otro lado, tenemos el peor escenario, que el peor escenario es una interacción de usuario nula. Esto quiere decir que independientemente de las acciones de la víctima, su información ya se va a ver comprometida. Aquí, por mencionar un ejemplo, está la inyección SQL. En una inyección SQL, el atacante tiene un acceso directo a la base de datos por una entrada que no ha sido validada adecuadamente. Entonces, va a poder observar, va a poder modificar y va a poder eliminar información directamente en la base de datos independientemente de las acciones de la víctima. Pasemos a la siguiente métrica. La siguiente métrica son los privilegios requeridos. Los privilegios nos hablan del nivel de permisos que son necesarios para poder explotar una vulnerabilidad. Entonces aquí vamos a tener también tres escenarios, un escenario malo, un escenario peor y el peor escenario. Iniciemos con el escenario malo. Es que necesiten privilegios altos, entonces la vulnerabilidad está disponible únicamente para usuarios con permisos administrativos o que tienen una gran cantidad de permisos, como podría ser un dueño de un usuario, un manager, bueno, etc. El peor escenario sería que se necesiten privilegios bajos. Esto quiere decir que la vulnerabilidad está disponible para todos los usuarios de la aplicación, solamente se necesita crear una cuenta en la aplicación, en el sistema, para poder explotar la vulnerabilidad.
Y el peor escenario es que no se necesiten permisos en absoluto. Entonces, la vulnerabilidad puede que se materialice directamente en la pantalla de login de la aplicación o del sistema y no se necesita siquiera crear un usuario para poder explotar. Entonces, nosotros cuando realizamos pruebas en Fluid Attacks, normalmente pedimos usuarios con privilegios bajos y con privilegios altos para tener más alcance en lo que podemos ver y en lo que podemos reportar. Pasemos entonces a las siguientes métricas, que son las métricas temporales. Aquí ya no puedo mencionar ejemplos porque, como lo mencionaba anteriormente, las métricas temporales cambian, entonces puede que lo que esté mencionando no sea acorde con lo que es. Entonces, para evitar eso, solamente los voy a definir y a mencionar. Iniciemos con la madurez del exploit, que nosotros en Fluid Attacks lo llamamos explotabilidad. La madurez del exploit nos da información del estado del arte de la vulnerabilidad en cuanto a la existencia de un script que permita automatizarlo. Entonces, aquí vamos a manejar 4 escenarios. Un escenario bueno, un escenario malo, un escenario peor y el peor escenario. Entonces, iniciando con el escenario bueno, sería una madurez del exploit no comprobado. Esto quiere decir que la existencia de un exploit sería hipotético o bien que no existe un exploit. Entonces, pues la vulnerabilidad aún no ha sido explotada automáticamente. Un escenario malo es que existe una prueba de concepto. La prueba de concepto quiere decir que existen pruebas de que la vulnerabilidad existe, pero en un ambiente controlado. Entonces, por eso se llama prueba de concepto. Un escenario peor sería una madurez del exploit funcional. Esto quiere decir que existe un exploit que va a funcionar la mayoría de veces en casi cualquier escenario. Y aquí sí podría mencionar algunos ejemplos, como podrían ser todos los exploits que están en Metasploit o en ExploitDB. Y finalmente, el peor escenario sería una madurez del exploit alta. Esto quiere decir que no se necesita un exploit y que el atacante puede explotar esa vulnerabilidad manualmente. Entonces, este es el escenario más peligroso porque es, digamos, el más sencillo de materializar. Pasemos a la siguiente métrica. La siguiente métrica es el nivel de remediación. El nivel de remediación nos habla de qué soluciones nos puede brindar el fabricante o el responsable de solucionar la vulnerabilidad. Entonces aquí tenemos 4 escenarios, un escenario bueno, un escenario malo, un escenario peor y el peor escenario. En el escenario bueno tenemos un parche oficial. Esto quiere decir que la vulnerabilidad ya ha sido informada al fabricante, el fabricante ya ha trabajado en una solución, ya ha liberado una versión del producto que no cuenta con esa vulnerabilidad y para solucionarlo lo que hay que hacer es actualizar el producto a su última versión. El escenario malo es que exista un parche provisional. Esto quiere decir que el fabricante ya ha sido informado de la vulnerabilidad, pero que aún no ha desarrollado un parche oficial. Entonces, mientras desarrolla un parche oficial, libera un parche temporal que se llama temporary fix o también hotfix. Y este parche provisional lo que hacen por lo general es deshabilitar las funcionalidades que se ven afectadas por la vulnerabilidad, mientras se crea el parche oficial. Ahora pasemos al siguiente escenario. El siguiente escenario es un nivel de remediación de workaround. Entonces, en un workaround, el fabricante no ha liberado ni un parche provisional ni un parche oficial y es la misma comunidad o son los mismos usuarios de la aplicación quienes realizan un parche no oficial, editando ellos mismos el código fuente de la aplicación. Entonces, este sería un escenario de workaround. Y finalmente, el peor escenario es que no exista ninguna remediación, ni oficial ni extraoficial. Entonces, la vulnerabilidad no tiene un nivel de remediación y es considerada una vulnerabilidad de día cero.
Debido a la naturaleza de las pruebas que realizamos acá en FluidAttacks, la mayoría de vulnerabilidades que encontramos son de este tipo. Pasemos a la última métrica. La última métrica es la confiabilidad del reporte. La confiabilidad del reporte nos habla del grado de certeza que tiene el atacante o quien reporta la vulnerabilidad de que lo que está reportando es efectivamente una vulnerabilidad. Entonces, aquí tenemos tres escenarios: un escenario malo, un escenario peor y el peor escenario. En el escenario malo tenemos una confiabilidad del reporte desconocida. Esto quiere decir que se ha identificado un patrón o un comportamiento anómalo en la aplicación, en el producto o en el sistema que podría ser considerada una vulnerabilidad, pero que no se tienen ni pruebas de concepto ni se tiene certeza sobre el origen de la misma. Entonces, por eso la confiabilidad del reporte en este caso sería desconocida. Un escenario peor es que exista una confiabilidad del reporte razonable. Aquí puede que ya existan pruebas de concepto que la vulnerabilidad se pueda materializar, pero aún no se tiene certeza del origen de la vulnerabilidad o el fabricante no ha aceptado que eso sea una vulnerabilidad. Entonces, aquí podría ser la confiabilidad del reporte razonable. Y finalmente, el peor escenario es una confiabilidad del reporte confirmada. Esto quiere decir que existen pruebas de concepto que la vulnerabilidad se puede replicar de forma determinística y que se ha encontrado el origen de la vulnerabilidad haciendo una correlación con lo que se muestra en el ambiente con el código fuente o viceversa. Entonces, este es el peor escenario y puede subir también bastante el puntaje de una vulnerabilidad. Y pasemos finalmente a unas conclusiones. Entonces, como conclusiones tenemos que usamos el CVSS para calificar el peligro que representan las vulnerabilidades que encontramos en los sistemas de nuestros clientes, que la mayoría de hallazgos que reportamos son hallazgos de día cero. Esto quiere decir que el nivel de remediación es no disponible, como mencionaba anteriormente. Que al ejecutar de pruebas de caja blanca tenemos facilidad de reportar hallazgos con usuarios normales y administrativos. También lo que les mencionaba, que cuando iniciamos una prueba nosotros pedimos usuarios normales y administrativos para tener más cobertura de lo que podemos ver y poder reportar más vulnerabilidades y no depender de la existencia de vulnerabilidades de elevación de privilegios para poder revisar otras funcionalidades. Que la mayoría de hallazgos que reportamos tienen un alto índice de confianza. Aquí nosotros en lo posible tratamos de correlacionar lo que se ve en el código fuente con lo que estamos viendo en el ambiente o en la aplicación, o viceversa. Si tenemos acceso a una aplicación, tratamos de rastrear el origen de esa vulnerabilidad en el código fuente. Y finalmente, que al trabajar con un alto volumen de vulnerabilidades pueden existir problemas en el ajuste de la criticidad. Una vulnerabilidad de severidad 10 no va a equivaler a 5 vulnerabilidades de criticidad 2 ni a 2 vulnerabilidades de criticidad 5. Entonces, para profundizar un poco más en este último punto, los invito al siguiente webinar que se va a realizar, que se llama CVSS a la Fluid, hackeando con exactitud, y se va a realizar el jueves 21. Y pues por mi parte, eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención y pues le doy la palabra a María. Oscar, mil gracias. Acabo de enviarles por el chat el link al registro si tienen interés en asistir a nuestro próximo webinar, que digamos que es la segunda parte, ya cómo proponemos que se maneje la evaluación de estas vulnerabilidades de acuerdo a lo que Fluid recomienda. Esto va a ser el jueves 21 de abril y se pueden registrar en la URL que les acabo de mandar. Ahora, les recuerdo que también pueden participar en la rifa del gift card de $50 de Amazon si nos ayudan con la encuesta sobre este evento. También les voy a pasar ahora este link por el chat y también Oscar va a poder compartírselos en la pantalla, un QR también para que nos puedan ayudar con esta encuesta.
Oscar, ¿puedes por favor pasar al siguiente? Y al siguiente. Ahí, listo. Entonces ahí les vamos a dejar el QR para que puedan también llenar la encuesta. Llenando la encuesta pueden participar en la rifa del gift card de Amazon. Bueno, mientras tanto los invito también, pueden ver todos nuestros webinarios pasados y nuestros meetups pasados en el canal de YouTube de FluidaTax. Simplemente buscan FluidaTax, ahí van a encontrar todos los eventos pasados que hemos tenido y también pueden encontrar una copia en los próximos días. Vamos entonces a proceder con las preguntas. Oscar, ¿qué rangos de vulnerabilidades puede reportar FluidaTax? Nosotros reportamos todo lo que encontramos, ya sean vulnerabilidades de criticidad baja o de criticidad crítica. Normalmente nos movemos en el rango entre puntajes entre 2 y 10, es más o menos lo que hemos encontrado. Vulnerabilidades de criticidad menor a 2 no son comunes, entonces pues podríamos dar ese rango entre 2 y 10. Bueno, nos preguntan, tengo una duda, a grandes rasgos, ¿qué diferencia tiene esta metodología con OWASP? OWASP también maneja el estándar CBSS para la calificación. Esto es un estándar internacional que ha sido acogido por muchas organizaciones. Tengo entendido que OWASP también lo utiliza. Lo que hace OWASP es más bien clasificar las vulnerabilidades más comunes que se logran encontrar y debido al contexto donde se encuentren esas vulnerabilidades, cada una va a tener una criticidad diferente. ¿Qué hace FluidaTax cuando se encuentra una vulnerabilidad de severidad crítica? Siempre reportamos todo. Aquí lo que nosotros hacemos es generar el reporte lo más detallado posible y ya es el cliente quien toma una decisión de remediación o de aceptación. Para las vulnerabilidades de severidad crítica, el cliente normalmente les da mucha prioridad por toda la naturaleza misma de esa vulnerabilidad y el 50%, pues el 100% de las vulnerabilidades de severidad crítica son solucionadas. Y de ese 100%, el 50% de las vulnerabilidades de severidad crítica se solucionan en los 7 días siguientes. Bueno, tenemos otra pregunta, pero te la voy a partir en varias porque está larga. Dice, con la finalidad de poder administrar de mejor manera los recursos luego de un ejercicio de detección de vulnerabilidades o ethical hacking, ¿ustedes también podrían entregar un reporte con el análisis ambiental que se requeriría? Por lo general no lo realizamos porque en la naturaleza de las pruebas nosotros no manejamos la parte ambiental. Como compañía de seguridad siempre le damos prioridad a la seguridad. Entonces, nuestros requisitos de confidencialidad, de integridad y de disponibilidad siempre van a ser altos. Sería como equivalente a decir que todo lo que revisamos, independientemente de que sea en QA o en desarrollo, siempre lo reportamos con puntajes como si fueran de hallazgos de producción. Ok, la otra pregunta, que ya es una pregunta que creo que se sale de tu alcance, Oscar, pero voy a tratar de darle una idea a la persona, es un aproximado del porcentaje en cuánto se puede incrementar el costo del servicio con el vector completo, base temporal ambiental, CBSS 3.1. Entonces, hay que tener en cuenta que FluidaTax no trabajas por alcance. Entonces, digamos que el costo de un ejercicio como este, de un proyecto como los que manejamos, se estima basado en los puertos, en los campos o en las líneas de código. Entonces, digamos que no aplicaría basado en esta pregunta. Bueno, igual hay otra opción que digamos que es nuestra solución más común y la que la mayoría de los clientes de FluidaTax trabaja, que es basado en hacking continuo, que digamos que tiene otra dinámica y este es basado
en cuántas aplicaciones desea probar una organización y el número de autores activos que están montando commits en un repositorio, es decir, cuántos desarrolladores están haciendo cambios en un repositorio, y esto funciona en una dinámica de suscripción mensual. Oscar, creo que hemos llegado al final del webinario del día de hoy. Por ahora no tenemos más preguntas. Quiero agradecerles a todos por su asistencia. Igual si tienen más preguntas, están los datos de Oscar, mis datos, pueden agregarnos a LinkedIn y podemos ayudarles a responder con más detalles si tienen preguntas adicionales. Muchísimas gracias a todos y bueno, para las personas que estén interesados, los invitamos al webinar del próximo mes. Que estén muy bien y hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.